Nuestro tema son las personas. Y cuando nosotros hablamos, ya podemos poner la placa, cuando nosotros hablamos de personas, hablamos de enfocarnos en el centro de la misión. Yo creo que la pandemia ha hecho que nos hayamos desenfocado hacia dónde tiene que estar la misión. Cuando volvimos, nos encontramos con que teníamos la mitad de los miembros, los equipos encontraron que tenían la mitad de los líderes, y el tema era cómo volver a reenfocarnos en las personas y en la misión. En nuestra iglesia hicimos un replanteo completo, nos sentamos en el consejo pastoral y dijimos, tenemos que replantear todo. Y tenemos que enfocar las energías, las actividades y los recursos en el corazón de la gran comisión, que son las personas. Tenemos que despejar y limpiar la cancha de todo lo que nos hace gastar tiempo en cuestiones que no nos reditúan hacia dónde tenemos que ir. Porque el corazón de la misión son las personas. Algunos creen que para cumplir la gran comisión es una cuestión de estrategias. Hoy escuchaba acerca de algunas de las estrategias. Y yo le quiero decir que la gran comisión no es una cuestión de estrategias. Por ejemplo, la estrategia que a Washington Cubby le sirve en La Puna probablemente no sirva en una iglesia en Caballito, en Capital Federal. Y esa estrategia en Caballito, Capital Federal, probablemente no le sirva en San Martín de los Andes, en el sur. Y la del sur no va a servir en La Matanza. Evidentemente las estrategias pueden ser diversas y son importantes encontrarlas, pero no es algo común en la Gran Comisión. Otros pueden pensar que para lograr la Gran Comisión y enfocarnos en las personas necesitamos nuevos métodos. Y yo quiero decirle que los métodos pueden ser novedosos, pero se reinventan totalmente. Un primo que tenemos nosotros, que es director de un ministerio internacional, que está en toda América Latina y en el habla hispana en Estados Unidos, habían organizado una conferencia general por Zoom para todo el liderazgo y hacía unos meses lo habían hecho y cuando lo hicieron, 4 meses después el resultado fue muy complejo y muy pobre. Y él me decía, es tan cambiante la sociedad, es tan vertiginoso los cambios sociales, que lo que te funcionó hace 3 meses no te funciona más ahora. Alguno dirá, bueno, es una cuestión de marketing de las redes sociales. Hay un especialista en consumo masivo, se llama Guillermo Oliveto, yo lo sigo en las redes sociales, y él habla de cómo la pandemia ha hecho que los cambios vayan para un lado o para el otro en el consumo y en el interés de la gente. Él trabaja para las empresas que ofrecen producto para ese tipo de necesidades de las personas. Tráiganlo a la cuestión espiritual. La manera y la necesidad de las personas no responden a una estrategia de redes sociales. Así que cuando uno va a la Biblia y se tiene que enfocar en personas, despeja todo este tipo de cosas y, por ejemplo, empieza a pensar cómo funcionaron las estrategias, los métodos o la manera de actuar de Dios en personas en diferentes escenarios. Por ejemplo, ¿cómo podríamos experimentar la vivencia de Felipe, que estaba en medio de Samaria y Dios lo corre al corredor Gaza-Jerusalén para llevarle el evangelio a un etíope que sería la puerta abierta al continente africano? ¿Cómo podríamos experimentar en medio de una persecución misionar como aquellos que fueron corridos de Hechos capítulo 8, versículo 4, a causa de la persecución de Esteban, y terminan en Hechos capítulo 11, en medio de la iglesia de Antioquía, predicando a griegos, y aparece una expresión única en el Nuevo Testamento que dice que la mano del Señor estuvo con ellos, y un gran número creyó? Yo quisiera estar aún en medio de una persecución, en un enfoque y en una multiplicación de personas así. Por ejemplo, ¿cómo percibir una cita divina? Algunos que me han escuchado en otros mensajes, estoy insistiendo mucho en este concepto. Citas divinas, que tienen que ver con personas. Por ejemplo, la que experimentó el apóstol Pablo, cuando terminando un proyecto de viaje misionero, termina en Roma, y allí el Espíritu lleva a alguien que estaba necesitando y buscando ayuda, que se llamaba Onésimo, y allí le comparte el Evangelio, lo engendra en las prisiones espiritualmente hablando, lo disciplina y lo vuelve a enviar al lugar donde estaba, y Dios concretó una cita divina en medio de una cárcel. Así que en estos 3 ejemplos que tomé al azar de la Biblia, no encuentro que el elemento común sea un marketing, un método o una estrategia. El método común son personas. Ahí está el foco de la misión. Miren,
Las citas divinas tienen que ver con los encuentros programados de parte de Dios para que nosotros podamos ser sensibles. Ahí está. Lo que ustedes ven ahí es una foto, por supuesto ilustrativa, del encuentro de los enviados de Cornelio a Jope con Pedro. De las tantas citas divinas. Gustavo, ¿qué son las citas divinas? Es Dios moviendo el corazón de diferentes personas que están orando. Uno que busca a Dios y otro que lleva a Dios. Acá tenemos un hombre Cornelio, no creyente, que está buscando a Dios y ora en Cesarea. Tenemos un pastor que es Pedro, que está orando a Dios en Jope. Y las oraciones conectan en la soberanía divina y Dios une a estas personas para abrir la puerta del evangelio a los gentiles y a partir de allí corre hasta lo último de la tierra. ¿Dios ha dejado de hacer citas divinas? En absoluto. Dios las sigue haciendo. Depende que nosotros estemos en oración, seamos perceptibles y entendamos que en el mapa de nuestra vida, en el círculo donde nos movemos, en la empresa, en el colegio, en la iglesia, en el mercado, Dios concentra citas divinas de la cual no tenemos que pasar de largo. Si vamos a hablar de misión, la primera frase que hay que pasarle resaltador en amarillo es: todos somos misioneros, todos. A la luz de la Biblia, no es que es misionero el que está a tiempo completo o el que va a Marruecos y yo no soy misionero. Todos somos misioneros, porque todos tenemos la misión de cumplir la gran comisión. Además de ser todos misioneros, todos tenemos que misionar. Y misionar significa enfocarnos en las personas y en las citas divinas que Dios nos da en nuestro entorno, sea en Buenos Aires, sea en Córdoba, sea en Santa Cruz de la Sierra o sea en Omán. El punto es que yo tengo que cambiar la manera de entender que la obra misionera tiene que ver con solamente salir. En realidad, el énfasis de la Gran Comisión está en yendo, en ir por el camino, en tener los entornos, en buscar las citas divinas, en hacerlo todos los días. Esa es la Gran Comisión que todos los creyentes tenemos que cumplir. Por supuesto que tenemos que salir, que tenemos que enviar, que tenemos que alcanzar, pero esto funciona todo el tiempo en círculos activos donde todos nos movemos. Probablemente yo pueda llegar a una persona que esté en la empresa, de hecho yo le estoy predicando a dueños de empresas de una manera totalmente poco convencional para poder llegarles, y el médico le puede predicar a sus pacientes, a los que yo no puedo llegar, y vos a tus amigos. Todos tenemos círculos de conexiones, mapas familiares, donde tenemos que misionar. Así que dicho esto, y pensando en todo este concepto divino, yo decía, ¿dónde encontramos el cómo? Los predicadores solemos tener un error, y es que presentamos las verdades bíblicas, pero no decimos el cómo. Y para todos los que enseñan la Biblia, el cómo es fundamental. Le decimos a las personas desde la Biblia lo que tenemos que hacer, pero no le explicamos cómo la Biblia enseña cómo hacerlo. Y yo empecé a pensar, ¿dónde encuentro el cómo para llegar a las personas? Y dije, y tiene que venir del Señor. Y pensé en la oración sacerdotal de Juan 17. Y empecé a recorrer todos los pedidos que Jesús hace por nosotros. Todas las oraciones del Hijo antes de ir a la cruz, orando por nosotros, por las personas. La parte de la oración de Juan 17 que se enfoca en personas. Y entre muchos pedidos, resalté 4 que nos pueden ayudar a enfocarnos en personas para cumplir la gran comisión. Abran sus Biblias, por favor. Vamos a Juan capítulo 17. Sin duda esto es correr el telón de la intimidad divina. No hay otra oración de Jesús como esta en todo el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo a través de Juan ha permitido que por un instante se corra el telón de la Trinidad. Y ver el Hijo abriendo su corazón a la oración con el Padre y nosotros espectadores teniendo la revelación de lo que hay en el corazón de Jesús al orar por nosotros. Esto es sublime. Leer la oración de Juan capítulo 17 es entrar un poco en la misma gloria del Señor, aun cuando estaba humanizado. Dice la Biblia que Jesús puesto los ojos en el cielo.
Era la actitud del judío que reconocía la grandeza, la soberanía de Dios, consciente de que su hora había llegado. Habían pasado los capítulos 13, 14 y 15, 16 de Juan. Había pasado esa magnífica curso de liderazgo donde lavó los pies de los discípulos. Ahora se abre el corazón del Señor. Versículos 1 al 5, ora por sí mismo. Versículos 6 al 19, ora por los discípulos. Versículos 20 al 26, oran por los que van a creer, es decir, nosotros y a quienes nosotros alcancemos. Versículo 1. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me distes. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Empieza a orar por todos nosotros. Y ahora, si quieren hacer un ejercicio, subrayen 4 verbos que yo les voy a indicar, que nos van a mostrar 4 cómo. 4 cómo de cómo hacer la obra, valga la de redundancia. Versículo 15. Primer pedido de muchos. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. Subraya el verbo guardar. Versículo 16. No son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Subraya el verbo santificar. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Subraya el verbo enviar. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Subraye la palabra unidad, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Vamos a mirar estos 4 verbos y vamos a descubrir 4 secretos que encontramos aquí para enfocarnos en la persona y en la misión. Vamos a ver si me responde bien. A ver si esto me ayuda. Ahí está. Tenemos 4 verbos. Guardar, versículo 15. Santificar, versículo 17. Unir, versículo 23. Enviar, versículo 18. Cada uno de estos verbos, que son la oración del Señor, implican un desafío para nosotros que tiene que ver con personas. Vamos al primero. Guardar. Guardar para transferir. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué hablamos de guardar para transferir? Ahora vamos al secreto, pero antes les quiero mostrar una placa. Esto se llama tormenta de palabras. ¿Qué es una tormenta de palabras? Se hace una pregunta y en la pregunta se le dice a la gente qué piensa. Por ejemplo, si yo diría, vamos a hacer una tormenta de palabras y la pregunta es, definí con una palabra alderepa. Yo sé cuál es la palabra que saldría más grande. Pastor. Yo creo que la mayoría diría eso. Y podría llamar cualquiera de los siervos y saldría una palabra. Cuanto más se repite la palabra, más grande sale en pantalla. Esta encuesta de Giacobbe y Asociados dice la pregunta, o va a la pregunta, ¿qué es el principal problema de Argentina hoy? ¿Cuál es la palabra más grande? Y no es solamente la corrupción de la dirigencia, es la corrupción enquistada en toda la sociedad, en todos los niveles.
El problema más grande que tenemos en nuestra Argentina y en nuestra Latinoamérica es que la corrupción subyace. Donde usted hace un pozo sale corrupción. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La palabra guardar, la mayoría de ustedes saben, es una palabra que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, siempre significando lo mismo. Está hablando de la idea de preservarnos ante un peligro. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 22 y 23, en el 22 el apóstol le dice a los tesalonicenses, absteneos de toda especie de mal. Aléjense sería una palabra más amigable para nuestro idioma argentino. Aléjense de todo tipo de mal. Y entonces después agrega, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, la misma palabra. Sean guardados, es el mismo verbo griego, irreprensibles para el día de Jesucristo. ¿Por qué está hablando Jesús de que nos guardes del mal? Porque evidentemente cuando hablamos de misión, lo menos que tenemos que esperar es que Satanás venga con los tapones de aluminio incrustados de punta sobre nuestras piernas. ¿Ustedes creen que esta conferencia misionera están aplaudiendo Satanás y los demonios? Ahora, ¿por qué el Señor pide que nos guarden del mal? ¿Por qué nos tenemos que guardar del mal? Porque cuando nosotros tenemos una vida, transferimos. Cuando nuestra vida se descalifica, no tenemos nada que transferir. Cuando Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que oíste de mí ante muchos testigos, todos lo saben de memoria. Esto encarga a hombres competentes para que sean, hay hombres fieles para que sean competentes para llevar la labor a otros. Lo que está hablando es de evangelizar, misionar, es transferir. ¿Qué transferimos? Número 1, lo primero que transferimos son verdades, las verdades del Evangelio. Nos habló Mario en la reunión anterior respecto al poder del Evangelio y a la importancia de la palabra, y que además que toda la sociedad trate de aliviar y esconder algunas verdades, nosotros compartimos la verdad del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que crea. Pero cuando nosotros vamos en el corazón de la misión, que es ganar personas, sígame, predicarle el Evangelio, discipularlas con un discipulado sacrificial, no 10 lecciones de discipulado. El discipulado es algo sacrificial, es la idea del buen samaritano que carga en la vida, es ir a buscarlo, es llevarlo 2 o 3 lecciones, se volvió a drogar, lo voy a buscar, lo traigo de nuevo y tengo el matrimonio y va avanzando y se pelea con el marido y se quiere separar y lo voy a buscar y lo traigo de nuevo. ¿Y cuánto tiempo? 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año, hasta que las verdades de Dios calan en su vida, hasta que ese concepto de la palabra exhortar, que es reemplazar ideas equivocadas y poner en mente las palabras de Dios que comienzan a transformar la vida, empiezan a florecer y entonces esa persona toma decisiones y se bautiza y se convierte en un discípulo que se multiplica en otro discípulo. Eso es la gran comisión. Porque vamos a una campaña, tenemos 100 decisiones, antes la poníamos en un cuadernito, ahora la ponemos en un Excel y que lo discipule otro. ¿Cómo otro? Si Onésimo vino a tu cárcel, vos lo tenés que discipular. Pastores que están acá. Satanás es tan astuto que nos vuelve profesionales de la obra. Administramos, predicamos, gestionamos y nos olvidamos de la frescura de los hábitos cristianos que tuvimos en el primer amor. ¿Cuánto hace que no ganás uno para Cristo? ¿Cuánto hace que en medio de tu agenda tan grande no te separás 2 horas por semana y te sentás con él y lo discipulás a uno nuevito? No importa que tengas 30 años de creyente, que seas profesor de instituto, que seas presidente de una fundación, que estés en grandes comisiones, tenés que seguir haciendo lo que hiciste cuando te convertiste. Esos hábitos cristianos nos dan oxígeno, nos hace sentir que estamos vivos. Nos hace sentir que la verdad de la iglesia primitiva funcionan con nosotros. Yo siento que a veces hombres que podrían ser multiplicadores de vida, terminamos en un escritorio, en una computadora, en una administración de recursos y no hacemos lo que tenemos que hacer. Vuelvo al mismo concepto. En el tribunal de Cristo lo que vamos a rendir cuenta es qué hicimos con la gran comisión.
Entonces, pensando en todo esto, ¿cómo no nos vamos a guardar del mal? Porque transferimos verdades. ¿Qué más transferimos? Transferimos vivencias. Nuestras luchas en las pruebas se las compartimos al nuevo discípulo. Transferimos vida. Los límites de la vida de este nuevo creyente son mis propios límites. La manera que va a trazar a su esposa es como yo trato a mi esposa. Transferimos todo el tiempo. Transferimos todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace Satanás? Viene directo a nuestra vida para descalificarnos, para que no tengamos nada que transferir. Si pensamos en misión, si pensamos en personas, la primera oración del maestro es: guárdalos del mal. ¿Y de qué mal nos tenemos que guardar para poder transferir? Bueno, en primer lugar, del mal de afuera, porque el mundo entero está bajo el maligno y probablemente el problema más difícil lo tengas acá en tu teléfono, en tu dispositivo móvil, en tus redes sociales, en tus contactos, en tus visitas, en tus videos. Ya no podemos decir de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia de los archivos del celular hablan la boca. Y no estoy en contra de que puedas tener tus contactos, pero si no te guardas del mal, Satanás te descalifica y no tenés ninguna misión para hacer. Pero tenemos que guardar del mal de adentro. Otra vez la palabra guardar. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Consérvate puro. Palabra original, la misma. Guárdate puro. Cuídate de ti mismo. Porque a donde abriste una puertita, te hace pedazos. Satanás no tiene misericordia. Tenemos que guardar las viñas que el Señor nos ha dado. ¿Te contás de Cantares 1:6? Ay, predicador, ya va a alegorizar. Nosotros interpretamos la Biblia literalmente. Perdón, ¿qué dice la tsunamita? Me diste que guardase muchas viñas y la viña que era mía no guardé. Las viñas que le dieron los hermanos, ella tuvo que administrarla, estaba quemada por el sol y la propia. Era una administración. ¿Qué es la familia? Es una administración. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Y cuál es la señal de una correcta administración? Que cada uno sea hallado fiel. Así que para mí, la administración número 1 es Esther. Y después mis hijos y mis nietos y mis hijos espirituales. Así que cuando yo pienso en guardarme del mal, tengo que tener mucho cuidado que mi relación matrimonial y de pareja no se esté desgastando. A veces en la obra misionera hay tanta actividad, hay tantas fechas, hay tantas salidas, hay tanto fuego de actividad que se quema la relación de pareja. Voy a hablar absolutamente desconociendo la realidad de aquí, pero te voy a dar un caso hipotético. La esposa trata de agradar a su esposo, pero el esposo está muy ocupado en las cosas. Sale tempranito, atiende la oficina, va, se peina, se pone un buen perfume, se va a su trabajo. El compañero de trabajo le dice: qué lindo perfume que tenés. ¿Qué es lo primero que piensa la esposa? Hace 5 años que estoy con mi marido con este perfume y nunca me dijo nada. Me diste que guardase muchas viñas y la viña que era mía no guardé. Guárdanos del mal. Hágalo al revés. A ti el esposo que está tratando y de pronto la esposa por los años, por los hijos, por esto no lo atiende, no se acerca, no es cariñosa. Y de pronto va a la oficina y tiene una mujer separada que lo mira y dice: qué buen tipo este cristiano, mirá si yo tuviera un esposo así. Y le empieza a hablar y le cuenta de sus problemas y Satanás enrieda y empieza toda la trama de la tentación. Le dije a un compañero de milicia: o guardás tu pareja o te quedas sin ministerio, sin iglesia y sin nada. Por eso tenemos que guardarnos del mal. Tal vez mientras digo todo esto hay un esposo, una esposa que tiene que girar y empezar a despejar un montón de cosas para pasar tiempo con su esposa. No podés llegar no podés llegar a tu casa después de trabajar de las 9 hasta las 6, 7 de la tarde y mientras estás caminando estás respondiendo WhatsApp. Apagá el teléfono. No podés hablar a las 12 de la noche, porque a las 12 de la noche lo gris es negro. Hay momentos que hay que ponerle límite a todo esto.
Lo mismo cuando estamos con los hijos. ¿De qué sirve pasar un tiempo con los chicos cuando estoy contándome exacto? No. ¿De qué quieren hablar? ¿Del partido de fútbol? Hablemos del partido de fútbol. ¿De qué quieren hablar las chicas? Hablemos de ello. No nos escandalicemos. Tratemos de guardar la viña. Y para aquellos hijos que se nos apartaron, y para aquellos... No cambia nada. Nosotros tenemos que amar incondicionalmente a nuestros hijos. Nos hayan defraudado, no interesa. Tenemos que amar como ama Dios. Le estoy hablando a todos los padres de nuestra iglesia. Le digo, amen a su familia como nos amó Dios. Por eso Jesús dijo, ámense unos a otros, Juan capítulo 13, de la manera que yo lo amé. No de la manera de como me amó Dios a mí. El amor es la distinción del cristianismo. Y si vamos a transferir vida en discipulado, se tiene que ver en casa. Padres que están aquí, quieren que sus hijos oren. Cuando se levantan a la mañana, nos tienen que ver a nosotros orar, no que le digamos que oren. Nos queremos que amen la palabra, nos tienen que ver a nosotros amar la palabra. Todo eso es guardar. Entonces, si estamos soñando con ir a las personas, transferimos vida. Muchos de nuestros discípulos a las cuales le abrimos la casa, no hay que explicarle nada. Miran y sacan fotografía. Las nuevas generaciones no les interesan las palabras, les interesan los hechos, las verdades. Ya tienen sus propias teorías, cuestionan todas las cosas, pero hay algo que es irrefutable. Hay algo que es completamente diferente. Este antes era un pecador y ahora es un hombre transformado. Este antes se olvidaba de la esposa y ahora la ama. Vidas que transforman. Segunda verdad que tenemos aquí. Guardarnos del mal para transferir. Santificar para dedicar. ¿Qué es esto de santificar? Dice la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué Jesús ora por nosotros? Siempre pensando en la misión y en las personas que tenemos que santificarnos. Bueno, ustedes saben, lo han estudiado, que el verbo santificar significa apartar con un propósito. En este caso tiene que ver con renovar el llamado que Dios ha hecho para nuestra vida. Tiene que ver con separarnos para dedicarnos a los propósitos por los cuales Dios nos llama. Entonces, cuando uno se pone a pensar en todo esto, lo que está pensando es a qué nos tenemos que dedicar y por qué nos tenemos que santificar. Miren, una de las consecuencias de la pandemia es que muchos cristianos perdieron completamente el rumbo. Lo perdieron completamente. A tal punto que no solamente se olvidaron de que viven para Dios, sino que se enfriaron de tal manera que sus propósitos se perdieron. Yo veo en la Biblia diferentes personajes bíblicos que se desenfocaron en esto de tener una vida apartada y dedicada al propósito de Dios. Inmediatamente Satanás reemplaza el objetivo y la pasión de la vida para dedicar las horas y el tiempo para esto. Uno fue Demas, que se apartó amando este mundo. Pero quizá el ejemplo más gráfico es del rey David. Un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Pero se cansó en más de una década que lo persiga Saúl. Y en el capítulo 27 de 1 Samuel dice, ya basta. Algún día me va a pescar Saúl, me paso a los filisteos. 16 meses perdidos. 16 meses perdidos. En la tierra equivocada, en el lugar equivocado, con la gente equivocada, hasta que en el peor momento de su vida y a punto de que lo apedreen sus propios valientes, gira inmediatamente, vuelve a reenfocarse en el propósito de Dios, entiende que su dedicación tiene que estar cruzando la frontera para el otro lado, busca al Señor y el versículo es extraordinario. Y David se fortalecía en Jehová su Dios, en medio de que lo están por matar. Así que si estás en la peor crisis de tu vida y estás desenfocado y perdiste el foco, lo que hay que hacer es buscar al Señor, ponerse de rodillas y decir, Señor, hace algo con mi vida, renovame. Y en la peor de las crisis aparece uno que viene de la guerra, te dice dónde está la familia, papá, y recupera todo. Y dice la Biblia, y todo lo recuperó David. ¿Y qué hizo después? Cruzó la frontera y volvió a estar en el lugar donde correspondía. Algunos de nosotros en esta pandemia hemos perdido meses de nuestra vida. Y en esa pérdida de meses nos hemos desenfocado completamente y tenemos que entender que aún en circunstancias conflictivas como esa, Dios puede obrar en nuestra vida y hacer de nosotros algo completamente diferente. Miren, les voy a contar un
un testimonio que tuvimos en la pandemia y que tiene que ver con cómo Dios pudo obrar aun cuando las iglesias estaban cerradas. Uno de nuestros pastores había ganado para Cristo a uno que había sido un compañero de trabajo. Y entonces en la pandemia hicieron una clandestina. Un discipulado clandestino, no una fiesta. Así que se fueron a la oficina de la iglesia, sin que primero uno, otro, y discipulaban ahí. Claro, tenían todo el tiempo, hacían discipulado de 8 horas más o menos. Y este matrimonio empezó a crecer de una manera tremenda. Por dedicarse a esas personas, notablemente, este pastor está en un momento conflictivo con su familia. Y eso fue como una bocanada de aire fresco para él, ¿no? Es como que Dios le daba por este lado en medio de la prueba que tenía con esto. Escuchen bien. No solamente se convierten. En uno de los barrios de Santa Fe, una médica de nuestra iglesia había estado trabajando sin resultados. ¿Dónde vive esta gente que se convirtió? En ese barrio, barrio Chalet, sur de la ciudad de Santa Fe. Así que una vez que volvemos a las reuniones, ella dice, yo quiero abrir mi casa para un grupo pequeño. Y abre su casa. Y empieza a ganar a todas las compañeras de trabajo. En las reuniones las tenemos a todas adelante, algunas tatuadas, algunas rolingas, de todos los colores la tenemos. Y se sientan todas adelante y todos los domingos me dice, pastor, le presento a ella. Y esa recibe a Cristo y esa trae a la otra. Pero ahí no termina todo. Decidieron organizar un grupo pequeño de matrimonios jóvenes en la casa de otros y de pronto, en medio de una situación que parecía que no había frutos, la dedicación sobre personas generó una multiplicación extraordinaria. Así funciona el Espíritu Santo, no como yo quiero, como Él quiere. Dios abre puertas de la manera que quiera, pero yo soy el que tengo que entender que tengo que estar dedicando tiempo y enfocándome en lo que es importante, que son las personas. ¿Cuántos de ustedes tienen un discípulo? No me levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes están orando por un discípulo? Porque algunos de ustedes están orando para salir a la obra misionera y perdónenme, ojalá que de acá se levanten decenas y decenas y una nueva generación de misioneros de aquí de esta conferencia que salgan, pero tienen que empezar a misionar ahora. Tienen que pedirle un discípulo al Señor ahora. Tienen que pensar en una cita divina ahora. Este es el tiempo, este es el momento, esta es la manera, es ahora. Porque si no lo haces acá, ¿cómo lo vas a hacer allá? Le preguntaba a Adriancito, que está en Marruecos, ningún dato más, ¿cómo hacían la obra? Y él me dice, nosotros hacemos la obra con amigos. Así que vamos a una casa, nos juntamos con amigos, le compartimos, después a otra casa, y cuando ellos reciben a Cristo, guardamos porque su entorno familiar si no los expulsa, ustedes ya saben cómo funciona. ¿Y cómo hacen si no pueden fundar una iglesia? Nosotros vamos a la iglesia internacional, pero el trabajo es discípulos, no hay otra manera. Y los bautizamos en la bañadera, y hacemos encuentro ahí, y estamos sentaditos, y vamos de un pueblo al otro pueblo, y llevan años haciendo ese trabajo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Dios no lo está probando? Dedicados a las cosas que realmente Dios quiere que nosotros nos dediquemos. Por eso, si perdí el rumbo como David, si se me fueron las cosas para otro lado, este es un momento para decir, Señor, me quiero reenfocar porque quiero estar separado para aquel que me separó y dedicarme a esto. Hablamos de guardarnos para transferir, hablamos de santificarnos para dedicar. Vamos al tercero. Hablamos de unir para movilizar. Tercera oración del Maestro por nosotros. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Mirá, cuando hablamos de unidad para movilizar. Miren, pocas cosas paralizan más la obra que los problemas entre nosotros. Y pocas cosas movilizan más la obra cuando estamos en un ambiente de unidad y cooperamos y sumamos recursos para movilizarnos. Nadie puede hacer la obra solo. Palabra de Vida no puede hacer la obra solo. La Iglesia Puertas Abiertas no puede hacer la obra solo. Juntos Argentina, de paso lo digo, así Guillermo no me reta cuando vuelva, tiene una campaña misionera en el sur argentino, ya van a dar todos los folletos, todos los que quieran participar, pueden inscribirse allí en la página, una oportunidad extraordinaria de misionar.
Pero Juntos Argentinos no puede solamente hacer la labor de hacer discípulos. Nosotros necesitamos entender que la oración de Jesús tiene que ver con sumar recursos para movilizarnos. Hay iglesias que tienen algunos recursos, otros recursos, y sumamos recursos en pos de algunas cosas que no vamos a cosechar para nuestra quinta. ¿Y cuál es el problema? Pero esa gente que ganamos no van a venir a nuestra iglesia. ¿Y cuál es el problema? ¿Estarías dispuesto a salvar a alguien? ¿Gastar tiempo y que esa persona no vaya a tu iglesia? ¿Estarías dispuesto? Te voy a contar un testimonio. Cuando estábamos en los meses más cerrados, mi esposa oraba por una oportunidad para ganar un discípulo. Pero no podíamos salir si nos daban días para ir a comprar al mercado. Así que se puso a orar y ella tiene una discípula que se llama Larisa, que había logrado cruzar hacia Paraná. Santa Fe está de este lado del río Paraná. Paraná es la capital de la provincia de Entre Ríos, está del otro lado. Así que cruza el túnel subfluvial, está allá y le fue a predicar a su amiga. Su amiga es esposa de un médico, le empieza a hablar de Cristo, se empieza a enredar y ¿qué hace? Llama por teléfono una videollamada a Esther. Y así nomás, Esther, le estoy predicando el evangelio, ayúdame para que reciba a Cristo. Y la otra estaba ahí. Y entonces Esther le empieza a hablar a Laura y Laura se entrega al Señor. Algunos de nosotros digamos, bueno, ganamos un alma para Cristo. Y Esther le propone un discipulado virtual. Y ella acepta. Llevan un año de discipulado virtual. Un año, ¿eh? No falla ninguna semana. Y ahí nos enteramos que su padre, que era médico, probablemente era un creyente apartado, que de todas las consultas separaba dinero para su diezmo, que le pedía por favor a sus hijos no cristianos que lean la Biblia y que oraba por ellos. Y entonces le dijo, esta respuesta, esta cita divina, es respuesta a la oración de tu padre que ya murió. Murió de coronavirus en la pandemia. Y yo digo, ¿qué va a pasar en Paraná con esa chica? ¿La quiere ganar a su esposo, que es urólogo, a sus hijas? ¿Y si nace una iglesia allí? ¿Y si se multiplica? Pero nunca van a venir a la iglesia a puertas abiertas. No van a cruzar, pueden venir ocasionalmente. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos que abrir la cabeza. La obra de Dios es mundial. Necesitamos estar unidos. ¿Pero qué hacemos? Competimos con esto porque no nos gusta el color de piel, el método, la forma. Y gastamos las energías en problemas entre nosotros cuando las tenemos que enfocar en eso. Yo siempre digo, en el pastorado me encantaría tener un gerente de recursos humanos. Entonces, cada problema que hay lo atiende el gerente de recursos humanos. Y yo me dedico a predicar, a enseñar, a discipular. Pero la obra no es eso. La obra también son problemas. ¿O no es así, Gerardo? Y me dice así, Gerardo, mira, Blanca tiene la barba allá. Viene una buena tintura, tío Nacho creo que se llama, te puede quedar bárbara. Una bromita para amenizar un poco. Lo cierto es que si nosotros cambiamos la concepción, despejamos todos los problemas que tenemos, se moviliza la energía nuevamente. Otra vez el verbo guardar, Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El verbo solícitos es un verbo que exime de cualquier pasividad. La idea es intencionalidad pura, es todos tenemos que luchar por la unidad. Tuve un problema con esto y no dejo que venga la raíz de amargura. Y antes que se ponga el sol, lo libro. Y si quedé dolido, sigo orando. Y sigo trabajando en los corazones para que el enemigo no genere grietas donde no podamos movilizarnos. Recuerdo una campaña que me tocó en una zona X. Y cuando llegué, todas las iglesias tenían el mismo cartel, campaña de Semana Santa. Cuando llego, voy a predicar, me saluda uno de los pastores y me dice, vayan con los jóvenes, evangelicen a todo el barrio, yo me quedo acá a orar. Después me enteré que estaba peleado con todos los vecinos. Pero después me enteré que estaba peleado con el otro anciano. Así que estábamos en la cena del Señor, uno prendía los ventiladores, ¿qué hacía el otro? Apagaba los ventiladores. Uno se paraba a decir algo en la cena del Señor, el otro se pone un desastre, un caos. ¿Sabe una cosa? La palabra nunca vuelve vacía. Personas se convirtieron, después en otras reuniones, yo me convertí en esa campaña, ya me bauticé. El evangelio es así, supera cualquier carnalidad. Pero las energías se consumen en divisiones, así que yo ya tengo que reaccionar. ¿Con quién tengo una raíz de amargura? ¿Con quién tengo un distanciamiento? Tengo que limpiar la cancha para sumar energías, para movilizarnos. ¿O por qué Jesús oró para que seamos uno, para que el mundo crea? ¿Ustedes creen que una iglesia conflictuada, donde se murmura, donde se critica, es atractiva para un no cristiano?
¿Ustedes creen que es atractiva? Vienen de familias despedazadas. Vienen de una sociedad egocéntrica, destruida. Los jóvenes vienen en medio de familias donde sus padres se han separado, donde han sufrido abusos, situaciones traumáticas de la vida. Necesitan un hospital de almas. La iglesia tiene que ser un hospital de almas, donde hay camilleros del alma, donde hay enfermeros del alma y donde está el médico divino que sana todas las heridas con su palabra. Pero yo tengo que ser parte de ese hospital, sanando mis propias heridas. Por eso en esta noche, si vamos a pensar en las personas y en movilizarlo, busquemos los agujeros que hay en la red cuando la echamos para juntar peces, porque se nos escapan por ahí. Y me voy a animar a decir algo. Y no tengo la menor idea si algo de esto existe. ¿Quedan agujeros en la red de Palabra de Vida? Cambio la pregunta. ¿Quedan agujeros en la red de la iglesia Puertas Abiertas? Cambio la pregunta. ¿Quedan agujeros en la red de tu vida? La palabra viene desde el mismo corazón de Dios. Él ora, Señor, Padre, que sean uno. ¿Vamos a defraudar al maestro? Un poquito más. El apóstol Pablo, solícitos en... La unidad la hace Cristo, no la hacemos nosotros. Nuestra responsabilidad es guardarla. Así que hablamos de unir exactamente para movilizar. Tercer pedido del Señor, y con esto termino. Enviar para producir. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado. Gustavo, tanto recorrido para llegar a esto al final. No podríamos haber dicho al principio, nos vamos más temprano a comer. No. Porque no transferimos, no movilizamos y no nos multiplicamos si no respondemos a la oración del Señor. Y ahora sí, hay que enviar. ¿Saben que este concepto de que el Padre envió a Cristo, Cristo envió a los discípulos enviaron a otros, es toda una transferencia de llamados que sigue funcionando en este tiempo? Hay un pasaje muy lindo, el tiempo pasado no lo puedo desarrollar mucho más, pero le quiero compartir un par de cosas y con esto terminamos. Este pasaje está en 1 Corintios capítulo 16, versículo 15. Habla de una familia, la familia de Estéfanas. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así: ustedes saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha, las primicias de Acaya, dice la Reina Valera, de creyentes en Grecia, y ellos tienen su vida puesta al servicio de Dios. En el concepto de agricultura de la comunidad cristiana del primer siglo, las primeras gavillas eran el principio de la productividad. Si había una primer cosecha es porque venía una cosecha después. Por eso cuando hablamos de enviar, hablamos de producir, de productividad, de uno y uno y uno y uno que se va produciendo. En realidad aquí hay una primer familia que es Estéfanas, que a su vez ganó a otros y que ya está al servicio de los santos. Pero alguien tuvo que enviarlo a hablarle a ellos en Grecia. Pablo tuvo que ir y predicarles para que ellos puedan creer. O alguien le predicó a ellos para que puedan creer. Y así funciona. En este círculo de multiplicación y de la gran comisión, tienen que seguir saliendo gente que es enviada. Nunca se tiene que parar ese proceso, porque es como parar el proceso de la producción de una fábrica. Miren un poquito. ¿Conocen esas dos personas? ¿Quién la conoce? Levante la mano. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Miguel y Elisa, mis pastores, mis mentores. Las personas que más marcaron mi vida fueron mis líderes de adolescente, fundamos la iglesia con ellos, aprendí a diezmar con Miguel, aprendí a visitar en los hospitales, aprendí a predicar en los velorios, un especialista en los velorios. Hasta se pone una camisita mao negra y parece un sacerdote. Una vez entró a un velorio y le dijeron: padre, y si yo soy padre de 5 hijos, sí, soy padre. Y predicó en la sala 1, en la 2, en la 3, hasta en la 5 estaban los creyentes, predicó en todas, hasta le querían dar plata. Él tiene 83, tiene problemas de audición, está gastado por la vida. Ella tiene 76, tiene dolores terribles con su pierna, pero nunca se queja, nunca se queja. En la pandemia nos dijeron: ¿cómo hacemos, Gustavo? Bueno, vamos a dividir en grupos pequeños. Nosotros queremos un grupo pequeño.
El otro día me llama Elisa y me dice, tengo una lista de 256 mujeres que sigo durante el mes, algunas virtuales, otra por grupo pequeño presencial, otra por videollamada. Miguel abrió su casa a los 83 años, más de uno diría a los 83 años ya está para mirar película, ir por el PAMI a algún viajecito con descuento por Aerolíneas Argentina o algo por el estilo. No, ellos abrieron su casa y tienen un grupo pequeño con los vecinos no cristianos, vienen con la Biblia de la parroquia. No conciben la vida si no es dedicada a las personas, no le entra en la cabeza. Su filosofía de vida tiene que ver con hacer discípulos. Sus nietos lo ven, sus hijos lo ven, los que están apartados también lo ven. Y son una impronta de personas que hasta que no se lo lleve el Señor no van a seguir, no van a dejar de hacer discípulos. Así late el corazón del Señor y así tiene que latir mi corazón. Preguntas para terminar esta charla de amigos. Si tuvieras que escribir las prioridades en tu ministerio y tendrías que escribirla del 1 al 10, ¿qué lugar ocupa en tus prioridades hacer discípulos? No me lo respondas, decíselo al Señor. Tal vez esté en número 6 y tengas que entender las palabras del Maestro. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Esto es lo número 1, es lo prioritario, y esto es lo que tenemos que asumir. ¿Sabés que esta misma palabra que Jesús oró al Padre se las dijo a los discípulos en Juan capítulo 20? Aquí lo tienen. Jesús les dijo, paz a ustedes. Como me envió el Padre, así los envío a ustedes. ¿Cómo era el escenario? Jesús aparece resucitado. Los discípulos estaban en el aposento alto. Lo ven y quedan conmocionados. Le muestra las heridas. Tomás todavía no estaba. Y él le dice, paz a ustedes. Los envío. Yo siento que esta noche es un aposento alto. ¿Les parece? El mismo Señor está aquí. Quizás no podamos verle las marcas con nuestros ojos físicos, pero mientras relatamos nuestra mente vuela, ¿verdad? Le pone color y formas a la imagen. Y se para en medio de nosotros. Y nos dice con amor, fue larga la pandemia, ¿verdad? Fue larga. Nos desenfocamos. Nos peleamos. Una nueva oportunidad, un nuevo llamado. Como el Padre me envió, así los envío. ¿Quién en esta noche está dispuesto a decirle sí al Señor? ¿Quién? No importa tu edad. Yo estoy dispuesto a decirle, otra vez me enfoco en lo importante, Señor. Otra vez. Tal vez que en mi caso sea empezar a guardarme de algo que me puede descalificar para transferir. Bueno, esa tiene que ser mi oración. En el caso del otro sea cerrar el agujero de la red que nos ha quitado energía para movilizarnos. Quizá en la situación del otro sea volver a separarme y dedicarme a las cosas importantes de la vida cristiana y no tener un pie en cada reino y un corazón partido. Otra vez Jesús los envío a ustedes. ¿Quién está dispuesto en esta noche? ¿Qué tal si oramos y hacemos una señal de fe delante del Señor? El que quiera, nadie está obligado. Vamos a orar, vamos a cerrar los ojos. Noche de conferencia 2021, presencial, no hay más Zoom. Y el Espíritu del Señor está tocando los corazones. Yo te quiero invitar con un desafío de fe, que si sentís que estás dispuesto a decirle, envíame, Señor. En el círculo de mi familia, en el círculo donde estoy, termina las clases, me vuelvo a mi casa, ahí, envíame. Ahí hay discípulos. Si estás dispuesto, ponete de pie en esta noche, vamos a orar por vos. Si sentís que tenés que renovar tu llamado y Dios te tiene que enviar, ponete de pie ahí. Como una señal de fe, decirle, acá estoy, Señor. Quiero hacer discípulos, quiero misionar.
Son los momentos que hay que decidir delante del Señor, con un compromiso de fe. Hay que salir de la zona de confort, no hay otra alternativa. Y Cristo nos está llamando. Los que quieran renovar su voto con el Señor, pónganse de pie. Vamos a orar ahora. Amado Señor, aquí estamos, deseando volver a sentir el fuego del primer amor, deseando volver a ver el milagro de un alma salvada y enviada. Por eso en esta noche te pido que bendigas este ilustre auditorio, cada uno con su batalla, con sus luchas, con su historia, todos delante tuyo, Señor. Y quiero pedirte que nos ayudes a cada uno en esta noche a salir, a abrir el corazón, a abrir la casa, a abrir el alma para ser nuevos discípulos, que hagan discípulos. Señor, oro por todos los chicos que se van a volver a su casa después cuando terminen las clases, para que se conviertan en un fuego abrasador tuyo, ganando a su familia, a sus amigos, y volviendo, si van a estudiar de nuevo el año que viene, diciendo, hice discípulos para Cristo. Oro por mis queridos hermanos mayores, profesores, misioneros, renueva la pasión en todos nosotros. Danos la frescura de los primeros hábitos cristianos, Señor. Señor, mueve tu mano para que de aquí salgan misioneros, que salgan a países, a provincias de la Argentina. Movilízalos con un corazón completamente dedicado, Señor. Padre, ponemos todo este auditorio en tus manos y la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Dios les bendiga.